Yo que como buena belleza, me la tomo. No sé si ha sido una chapuza o no, pero hemos bajado al tope. Hemos bajado a tope. De momento parece que se va. En casa escuchan. Vale. Que los que están en la sala que apaguen los micrófonos y los altavoces, si es que lo tenéis encendido. No. No sé si hay. Está en silencio porque... Pero vamos, parece, acabo de hablar por teléfono, que en casa, desde casa nos están escuchando y aquí ahora mismo si habla Miguel, yo creo que te vamos a escuchar. ¿Me escucháis? Yo creo que sí te vamos a escuchar. Desde casa podéis decir si nos escucháis por el chat o por... El problema es que si no escuchan o no me quieren contestar. Eso. Hay alguien que tendrá que escribir, no pueden escribirle a través de... Estoy. Vale. Con Sí, bueno, Joaquín, pues no te preocupes, que... Sí. Pero dice que no, nada más que hay un equipo abierto. No, que estaba aquí ya, señora, me parece que va todo en orden. Va a empezar con el equipo. Ya está. Bueno, Pues ya está. Ya nos escuchan bien. resuelto, Joaquín. Pues muchísimas De gracias. nada, vosotros, personajes de todo, no. Pues venga, Gracias. lo vamos a intentar. ¿Empezamos? Sí. Ya está, no hace falta más presentación. Ya. Bueno, ayer estábamos hablando de actividad, sobre todo en el mundo de la física, ¿vale? La IA en el mundo de la física. Y es donde tengo los mayores casos de éxito porque es más tiempo trabajado, no porque haya salido mejor que otro. Entonces, hoy es un poco más variado. Vamos a tratar más temas, pero menos tiempo cada uno. Y voy a tratar de ser un poco más rápido. Dale. Sí, qué bonito. Ahora no funciona él. Porque estás en el proyecto, porque no estás en el... Esto es maravilloso. ¿Le das ahí? Ah, perfecto. Pues Venga, claro, pues saltamos el índice, seguimos. ¿Para qué vamos a hablar del índice? Y a ver. ¿Puedes darme a la siguiente? Venga. Vale, dale a la siguiente. La representación del tema flotante es como representamos los números en el ordenador. Es algo que ninguno damos para asumido. Ninguno damos... O sea, no es una decisión consciente, sino nos ponemos a programar en el lenguaje que elijamos, con el que nos gusta o en el que sabemos, en el problema y nos ponemos a pensar en los datos. Pero yo quería reflexionar con vosotros acerca de el problema de la representación en coma flotante, de cómo gastamos, cómo usamos los bits que tenemos en el ordenador para representar números. Porque hay una cosa muy trivial, muy tonta, muy sencilla. El número de bits que utilizamos para representar un número finito, 32, 64, lo que sea. Y el número de números infinitos. Luego hay números que no podemos representar. Y os sorprendería. Pero en coma flotante, el 0.1 no se puede representar. No está entre los números que se puede representar. Si hacéis un código que no sea en Python, pero Python no hace 32 bits, en C y le forzáis a que la variable sea 32 bits y le decís que sume recursivamente 0.1 y veces, os sale un número mayor que 1. ¿Vale? Sale un número que tiene un 1 en el cuarto decimal, lo cual es bastante grande. ¿Vale? Para otra persona diría, no, un número de 0.0001 es un número pequeño. No, en ciencia es un error tremendo, ¿no? Entonces, fijaros que yo he puesto muy pocas referencias a bibliografía, a mis publicaciones, tal, porque no era el objetivo de esta charla. Yo no quería aquí hacer, mira, mi detergente es el que lava más limpio y deja mejor olor de todo, ¿no? Qué listo soy, no, sino... Cuando he puesto alguna es porque merece la pena echarle un ojo, ¿no? Este es un libro que cayó en mis manos y que al principio te habla de este tipo de cosas, ¿no? Entonces tú dices, ¿cuáles son los errores que tenemos en computación? Bueno, pues tenemos el error experimental de la máquina que mide. O sea, lo típico que nos enseñaron en el instituto, si la regla, la unidad más pequeña es milímetros, el error es 1 milímetro. ¿Vale? Y recordad que dentro del error todas las medidas son verdaderas. Porque el sesgo de los científicos es que la media es más verdad
la media en ese segmento es más verdad que las demás. Eso no es cierto. ¿Vale? Conviene recordarlo. Cuando somos experimentalistas, conviene recordarlo que la media dentro de la incertidumbre no es más verdad que los otros valores que hay dentro de la incertidumbre. Vale, entonces tenemos los errores experimentales. Tenemos los errores de redondeo. Vamos a ver, los microprocesadores no saben hacer la tangente. No saben hacer la tangente hiperbólica. No saben hacer la raíz cúbica. No saben hacer el seno. Lo que saben hacer es el desarrollo de Taylor. Y lo tienen grabado. Y lo tienen grabado hasta una determinada precisión. Es decir, ellos saben que si meten 5 términos, el error es menor de 10 elevado a menos 5, o menos 10, o lo que sea, en cada caso. Y en otros casos tienes que meter 100 términos. Por eso, en hacer una suma de dos números, un micro tarda un ciclo de reloj, y en hacer la cotangente tarda 32. Porque tiene que hacer un montón de sumas. Si tenéis un problema que es computacionalmente intensivo, yo a veces he tenido que bajarme a yo hacer el desarrollo de Taylor, fijarme por fórmula, que no calcule él alguna de las funciones estas, el logaritmo o tal, darle yo una versión un poquito más pequeña que la que él tiene, de forma que yo acelerase el código y se notaba. ¿Vale? Porque lo hace tantísimas veces que se nota. Entonces ahí hay otro error. Y luego hay errores en el truncamiento, ¿no? Y es, perdón, esos son los errores del truncamiento. Y lo del redondeo es que el número de bits que tenemos, los tenemos que utilizar para un número infinito. Tenemos un número de bits finito que nos dan una combinación finita de cosas que podemos representar. Y tenemos un número infinito de números, ¿no? Mira, siguiente. Por curiosidad, esto es puramente curiosidad. En 32 bits, si buscáis la ISO, la I cubo de cómo se implementa el 32 bits, que es siempre precisión, pues los 32 bits, coma flotante en 32 bits se reparte un bit para el signo, 8 bits para el exponente y 32 para la mantisa. ¿De acuerdo? Nadie hace esto a mano, salvo el imbécil de Miguel Carlos, que sí que lo hace a mano, por comprobarlo, pero no lo hago en 32 bits porque no me quedaría vida. Lo hice con 4 bits, ¿vale? Utilizando 2 para mantisa y 2 para el exponente. Y los números que salen son 0,5, 0,625, 0,75, 0,875, 1, 1,25, 1,15, 1,75, 2, 2,5, 3, 3,5, 4, 5, 6, 7. Y es muy divertido ver que el número que representa entre 0 y 1 representa 1, 2, 3 y 4. Entre 1 y 2 tiene 3. Entre 2 y 3 y entre 3 y 4 solamente tiene un número en medio. A partir de 4 no es capaz de representar ningún número en medio. Pero si siguierais, si utilizarais más bits, veríais que el 8 se representa, pero el 9 no. El 10 se representa, pero el 11 no. Y si siguierais más, representaríais uno de cada 4, no uno de cada 2. Y eso tiene unas implicaciones brutales dependiendo del problema. Que yo recuerde, yo he contado este problema a mucha gente. Yo solo conozco otro problema donde la representación en coma flotante jodiera a alguien y mató a gente. Y fue con unos misiles norteamericanos, los misiles Patriot, ¿vale? Que dejaron de funcionar correctamente porque la representación que tenía era tan corta en el número de bits que perdieron el reloj. El reloj no sabía gestarse bien. Y ahora os voy a contar el problema que yo me encontré y que me costó 2 años entender cuál era el origen del problema. No resolverlo fue un mes de trabajo. Pero entender cuál era el origen de lo que me hacía, del efecto raro que me hacía el resultado, me costó 2 años. Porque no sabía ni dónde buscar, ni dónde preguntar a Google, ni dónde preguntarle a nadie, porque nadie te cuenta estas cosas, ¿vale? O habitualmente no te lo cuenta. Siguiente. El problema es muy sencillo. El problema es, en el universo, si miráis la distribución de galaxias en el universo, a un determinado redshift, corrimiento al rojo, os explico. Las galaxias están distribuidas en el cielo y distribuidas en profundidad. Profundidad es más antiguo en el universo, más lejos, como la luz viaja a velocidad finita, significa que tu nombre es David,
David, la luz que me llega es mucho más vieja que la luz que me llega de Antonio, ¿vale? Porque ha recorrido menos tiempo. Entonces, el cálculo de la distribución de las galaxias en el universo se hace por rebanadas, como si fueran capas de cebolla. ¿Por qué? Porque todas las galaxias de una rebanada son contemporáneas en el mismo tiempo. Y cuando hago el mismo cálculo en las galaxias del fondo del universo, estoy mirando el universo temprano. Que a lo mejor la distribución no es la misma, porque ha cambiado con el tiempo, ¿vale? En el Big Bang, cuando el medio era muy denso, iría la transmisión de ondas mecánicas. O sea, tú golpeas algo y vibra. Algo sólido. El universo transmitía ondas mecánicas. Conforme el universo se expande y se diluye, deja de transmitir, en un determinado momento deja de transmitir ondas mecánicas. Una onda mecánica es un empuje. Entonces, cuando el universo se hizo lo suficientemente diluido para no ser capaz de transmitir ondas mecánicas, dejó de empujar las galaxias. Entonces, hay un exceso de galaxias en el instante en el cual el universo se hizo lo suficientemente diluido para no poder transmitir ondas mecánicas. Con lo cual, si tú miras la distribución de galaxias en el universo, el ángulo, ¿vale? Todas las galaxias de una misma rebanada, en el ángulo, se ve que cada vez, conforme abren los ángulos, cada vez hay menos galaxias, hasta que de pronto hay un reborde. Este es reborde. ¿Lo veis? Esto es la distribución angular de galaxias. Significa que yo miro una galaxia y miro su ángulo, con todos los pares de galaxias. Lo hago con todos los pares de galaxias. Este es un histograma de cuántas galaxias veo en cada par, en cada ángulo, ¿no? Los ángulos que están en el eje X y arriba está, es un histograma. Lo que pasa es que tiene los detalles tan pequeños que no veis las barras. Como veis, debería de ser una exponencial decreciente, salvo esto. Esto se llama la oscilación acústica de variones. Va, B, A, O. Y el efecto es ese. Cuando la onda mecánica dejó de transmitirse a través del universo porque estuvo tan diluido que no pudo empujar las galaxias. Entonces, ¡pop!, las galaxias se quedaron en ese sitio. ¿Cómo se calcula? Pues, como os he dicho, tú coges cada par de galaxias, ellos dos son un par de galaxias, mido el ángulo, y miro el ángulo ese, donde queda el histograma, y sumo 1 más 1, porque hay una coincidencia, y hago todos los pares. Imaginaros que todos estáis en el mismo espacio del fondo, ¿no? Entonces hago todos los pares, se hace todos los pares. Cuando tú encuentras el primer par en un intervalo, suma 0, tenía 0, en el puntero tenía 0 y pones un 1. Cuando encuentras el siguiente, tenéis un 1 y le sumas 1. Vale, perfecto. ¿Cuál es el número más grande de 32 bits representable? Lo he dicho en el orden de la palabra, no lo he dicho correctamente. ¿Cuál es el número representable más grande de 32 bits? Es algo así como 10 elevado a 38. Yo tenía un número mucho más pequeño de coincidencia. ¿Vale? Sin embargo, mi resultado es que en ciertos bits, en ciertos intervalos, mi código ejecutado 2 veces sobre el mismo fichero variaba el último dígito. Cambiaba el último dígito. A ver, esto no es un problema estocástico, es un problema determinista. Es el mismo fichero, no cambian las condiciones del ángulo, el cálculo es siempre el mismo, no hay ninguna razón para que varíe. El último dígito era un 1 por 10 elevado a 8, con varios decimales. El último me variaba entre dos números. No uno arriba y uno abajo sino entre dos solamente. Sinceramente me pasé 2 años que no tenía ni puta idea. Le contaba a la gente y decía, yo no tengo ni puta idea de cómo se programan CUDA, si las GPU funcionan bien, porque eran al principio de las GPU. Sinceramente, no estaba desesperado porque llegué a no echarle cuenta al problema. Porque todo el mundo me decía, pero hombre, no estás llegando al límite del número más alto representable. Ni de cerca. Ni de cerca. Hasta un día que se me ocurrió buscar la ISO, la IE Cubo 754, que es la que explica la representación en coma flotante, que es un tocho infumable, que lo mejor que se puede hacer con él es echarlo en la hoguera. Y durante varios meses me dediqué a leer trozos, hasta que descubrí una cosa. Vuelve atrás ¿Puedes volver atrás? Buena pregunta. En el de arriba. No. No, ese es adelante. Ese.
Una atrás. Ahí. Ahí. Lo que sucede es que el número más grande es una de las es una de las opciones, una de las cosas que hay que considerar en la representación en coma flotante. Pero todos los enteros no están representados en coma flotante. El 1, el 2, el 3 sí están representados. Pero de pronto empieza a pegar saltos. Porque es lógico, la representación en coma flotante, si tú a 15 millones le quieres sumar 1, te da igual que no puedas representar el 15 millones 1. Porque puedes representar el 15 millones y el 15 millones 2. Pero que no puedes representar el 15 millones, ¿qué importa? Perdón, no puedes representar el 15 millones 1. Pero le sumas 1 y te queda 15 millones. Eso es lo que estaba pasando. Dale uno para adelante. El entero consecutivamente representado, quiere decir que todos sus enteros anteriores son representables, más grande en 32 bits, es un número bastante más pequeño que el número más grande representable en 32 bits. Fijaros que es esencialmente 16.777.216. Ese número me persigue ya. Me lo he ganado 2. Entonces, resulta que cuando tú sumas 1 en un intervalo muy poblado, sumas 1, no tenía 0, 1. El siguiente coincidencia en ese intervalo, 1 más 1, 2. 2 más 1, 3. Pero cuando llega a ese número, si le sumas 1, no pasa. Te queda el mismo número. Y como tú sumas de 1 en 1, todo el resto de coincidencias que tú vayas sumando ahí, no lo sumas. Se quedan 16.777.216. Pero mi número final era más alto. ¿Por qué? Porque como yo procesaba en GPU, cada micro está haciendo su histograma parcial. Cada micro, cada histograma parcial, algunos de ellos tenían este problema. Pero cuando tú sumas 2 veces los subhistogramas parciales, empiezas a sumar todos los subhistogramas parciales, empiezas a sumar este número varias veces, empiezas a representarlo en notación científica. Y ahí sumaba. Pero lo que importa es en qué orden sumaba. Y ese orden tú no puedes controlarlo. Es un orden completamente aleatorio que lo elige el hardware. Entonces, si primero sumaba los números grandes, cuando llegaba a sumar los pequeños, no se enteraba. Si daba la casualidad que primero sumaba los histogramas que tenía menos cuentas, construía un número grande, cuando sumaba grande con grande, sí se enteraba. Entonces, por eso me bailaban de los números. Es realmente perverso. Nadie hace esto. Habitualmente no os encontráis con este problema, por suerte, ¿vale? Pero está bien que alguien lo cuente y os diga, yo me encontré con este problema, ¿no? Yo trabajé para Microsoft. Pues lo mismo, ¿no? Porque si alguna vez os pasa, o estáis tomando café con un compañero y os dice, ¿qué me pasa una cosa dura? Entonces decirle, espérate, léete la IE cubo 754, porque a lo mejor el problema está ahí. La gente te da una solución que es muy mala. Bueno, las GPU pasaron de precisión simple a precisión doble. Y bueno, lo único que es una patada hacia adelante del problema. El número más alto representable es mucho mayor, pero el número más grande, el entero más grande y consecutivamente representable crece mucho, pero sigue existiendo y sigue siendo mucho más pequeño que este número. Es más, ahora la diferencia es mayor entre el número más grande representable. Esto no lo pensamos ninguno cuando empezamos un proyecto científico de mi representación en coma flotante, como mucho. Vas al revés. Si tu objetivo es meter una red neuronal, un sistema de reconocimiento de algún tipo de sensor, en un tractor para que se mueva automáticamente en un campo de maíz, y los que tienes son unos arduinos pequeñitos, el problema, normalmente tú vas en la otra dirección. Hacer cosas muy pequeñitas y empiezas a bajar la representación en coma flotante. Ojo, si bajas de 32 bits a 16, porque puedes programar en 16 bits, es más, puedes programar en 8 bits. Que todos tus números se programan en 8 bits. Tienes que tener en cuenta esto, porque entonces sí que te empieza a aparecer antes. ¿Vale? Esto es realmente extraño, pero yo creo que está bien que se cuente, ¿no? Es un problema curioso. Vale, dale para adelante. Aquí hemos hablado de inteligencia artificial aplicada a esto, aplicado a lo otro, para solucionar problemas. Hoy os voy a hablar de cuando el problema es la inteligencia artificial. Y es que muchos sitios se empieza a alertar que la inteligencia artificial va a ser un problema desde el punto de vista energético. Esta gráfica la encontré justo esta semana.
antes de venir, bueno, la semana pasada, antes de venir, alguien decía, esta gráfica es el esfuerzo, la intensidad computacional en entrenar algoritmos de inteligencia artificial. Teniendo en cuenta que... no para adelante. No, este es para adelante. El de arriba... Ahí está. Ahí está. Teniendo en cuenta que, imagines que tú puedes procesar un petaflop al día, ¿cuántos días necesitas para entrenar los algoritmos, cada uno de estos puntos, ¿no? Fijaros que la curva ha cambiado a partir del año 12, ha cambiado la pendiente bastante, ¿no? Entonces, para terminar de hundirte la moral, yo que soy alguien que nací a final de los 60, para mí la isla de las 3 millas es un maldito. La isla de las 3 millas fue el primer accidente nuclear reportado en el mundo, aunque no fue el primero. Hubo otros, pero no se reportaron, ¿vale? No aparecieron nunca en la luz pública. Esto es antes de Chernóbil. Cuando yo era niño, el accidente nuclear de mi niñez fue el de la isla de las 3 millas en Estados Unidos. Luego vino Chernóbil, que fue mi adolescencia, y luego cuando estaba, ya era un adulto, pues vino Fukushima, ¿no? O sea, tienes uno cada 20, 30 años, ¿no? Entonces, la noticia aterradora es que la compañía propietaria de las centrales nucleares de la isla de las 3 millas va a reabrir para vender exclusivamente energía a Microsoft para que lo dedique a inteligencia artificial. O sea, esto para mí es absolutamente aterrador. Significa que el consumo energético de las cosas que estamos haciendo en la inteligencia artificial nos lleva en una dirección del cambio climático que van a sobrevivir los dromedaриos nomás. Nosotros no vamos a sobrevivir. No vamos a tener agua para enfriar todo esto. Dale para adelante, Miguel Ángel. Entonces, aquí os dejo, por si pues luego pasar, me imagino, la presentación, la haremos pública para vosotros, y no hay nada. Algunos razonamientos de por qué cuesta tantísimo procesar, ¿no? O sea, si pensáis, la gente que compara cómo el gasto energético del cerebro en procesar cosas comparado con las redes neuronales son una puta mierda. O sea, el consumo energético para hacer una tarea es órdenes de magnitud, muchos órdenes de magnitud en vatios superando al cerebro. Y el cerebro tiene una capacidad plástica que no tienen las redes neuronales ni por asomo, ¿no? O sea, estamos muy lejos de estar cerca de eso. ¿Vale? Entonces, algunos de los resultados más sencillos es ChatGPT-3, el entrenamiento, ya sabéis que no se ha hecho público, pero la gente estima en torno a 1000 megavatios, ¿no? ¿Y cuántos 1000 megavatios? Pues una vez lo busqué, y esto es una ciudad grande durante todo un año. Pero aquí en esta noticia, el ejemplo era que es el consumo energético de 550 vuelos entre Nueva York y San Francisco. O sea, es una barbaridad. Yo sé que se informó que ChatGPT-3 tenía un error en el entrenamiento y que no pensaban corregirlo y repetirlo porque no tenían energía para hacerlo. O sea, esto es un problema muy serio. Como Miguel Ángel y yo somos muy conscientes de este problema, pues decidimos hacer cosas por entender esto. Adelante. Uno de los grandes éxitos de la visión por computador es el módulo Inception, ¿vale? La operación de convolución la tenéis clara, ¿no? Las redes neuronales convolucionales, sí. El módulo Inception no lo conocéis. ¿Pues no? Pues muy sencillo, ¿vale? Mente abierta. No es más que tú estás procesando la imagen, vienes de procesarla con un par de bloques convolucionales, con lo cual la imagen se ha hecho profunda. Vale. Tenéis el típico tensor, cada imagen se convierte en un tensor de datos. Y lo que hacemos son estructuras convolucionales, las mismas que conocéis, encadenadas, paralelas, y al final el resultado de cada una se ponen uno detrás de otro. ¿Vale? De aquí sale una que tiene un tamaño de frontal de lo que sea X por X y 20 de fondo. Y de aquí sale otra que tiene que tener el mismo X por X, ojo, no puede ser diferente, y tiene 12 de fondo. Bueno, pues lo pone detrás y ahora tienes X por 32 de fondo. Y de aquí sale otro de X por X con 8. Bueno, pues ahora lo pone detrás. 40. X por X, 40. Y de aquí sale uno que sale con 60. Pues al final acaba con X por X. ¿Por qué es importante? Fijaros. La operación de convolución es muy bueno al principio mirando figuras geométricas, ¿no? Líneas, cruces de líneas, luego triángulos. Imaginad la escena. Un barco velero entrando en un puerto
donde las casitas no sean como las españolas que tienen azotea, sino las que tienen cubiertas dos aguas. En esa imagen hay dos triángulos. El de la vela del barco, los velas del barco, que son unos triángulos que si la imagen del barco está cerca, ocupa bastantes píxeles, y el tejadito de las casas, que ocupan menos píxeles. Es la misma figura, pero la escala es muy diferente. Una operación de convolución, una sola capa de convolución, no es capaz de coger la grande al principio. Te pilla la pequeña porque el número de píxeles más o menos cuadra. Si tenéis una convolución de 5×5, le puede cuadrar y entrar en la imagen y integra en eso. Pero la grande no, la grande va a pillar las líneas y ya luego más adelante va a formar el triángulo. El gran éxito, mi intuición, esto es intuición de Miguel Cárdenas, esto no está en ningún libro. La gran intuición de esto es que como tienes estructuras a diferentes escalas, eres capaz de pillar el mismo objeto a dos escalas diferentes. ¿Vale? Sabéis que en la convolución hay un concepto que es el campo receptivo. El campo receptivo de un filtro de convolución 3×3 son esos 9 píxeles que pilla. Pero si le pones detrás otro de 3×3, en el segundo, cada píxel que está pillando ya viene siendo uno de 3×3 de aquí. Luego, visto desde el segundo filtro, el campo receptivo sobre la imagen original es la concatenación de dos filtros de 3×3, con lo cual está haciendo 9×9. Por eso ves cosas a dos escalas diferentes, en el primer y en el segundo filtro, ¿no? Entonces, para mí el gran éxito de la visión por computador es que esto te pilla el mismo tipo de figura geométrica, pero a dos escalas diferentes. Pero ya os digo, esto no lo voy a encontrar en ningún libro, esto es mi intuición, la que yo he desarrollado con mi trabajo. ¿Cuál es el problema? Da lo siguiente. Aquí hay una de las figuras que es la misma que la anterior, pero pongo otra. Hay un paper por ahí de un tío que recopiló todos los insectos que había visto en publicaciones de otros autores. Ningún autor te dice cómo ha llegado a utilizar uno de sus insectos. Nadie te da el razonamiento de por qué el autor original que propuso este. Probaría unos cuantos, este le gustó y se lo quedó. Evidentemente. Lo probó y se lo quedó porque le permitía decir que su Inception era mejor que los anteriores y le permitía publicar paper y obtener el doctorado, lo que sea, meter una publicación más en su currículum, ¿no? A ser sincero, se hace así las cosas. Entonces, él y yo nos preguntábamos, si podíamos armonizarlo de alguna manera, porque a nosotros esto nos parece soluciones no óptimas de un espacio de soluciones. Si estos son individuos que no son óptimos, tiene que haber un individuo que sea mejor que estos por ahí que nadie ha visto. Bueno, pues vamos a intentar buscarlo. Vale, gracias, lo siguiente. Entonces, ¿qué hicimos? Bueno, pues nos hicimos el nuestro propio y lo que hicimos fue permitir que un algoritmo evolutivo hiciera evolucionar los parámetros del insecto. ¿De acuerdo? O sea, fijaros, es una parte de la inteligencia artificial para manejar otra parte de la inteligencia artificial. ¿Vale? Además, las dos ramas más grandes o que más nos gusta, que son los evolutivos con las redes neuronales, ¿no? Entonces, teníamos esos parámetros que veis que íbamos a permitir evolucionar dentro de determinados rangos, es decir, aquí hay un average pooling de 3×3, pues podía ser un 3×3, 5×5, 7×7, ya está, mucho más grande no. Parece que no permitíamos más allá de 11×11. Dale para adelante. Utilizamos un algoritmo que se llama PBIL como evolutivo, porque el PBIL es un algoritmo que te permite, es parecido a un genético, pero en vez de hacer evolucionar al individuo, al genotipo del individuo, lo que hace evolucionar es la probabilidad de que aparezca una información en el genotipo. Con lo cual, dicho así muy rápidamente, tú generas inicialmente una serie de individuos aleatorios, los evalúas, te quedas con la mitad mejor de la población y tiras a la basura la mitad peor de la población. De la mitad mejor extraes la probabilidad de que tomen determinados valores las cosas que están permitiendo evolucionar. Te coges la distribución de probabilidad, te construyes la distribución de probabilidad de que tomen, te quedas con la distribución de probabilidad y vuelves también a tirar esos mitad mejor de individuos. Y con esa distribución de probabilidad te creas otra vez una población completa de individuos. Tú esperas que esa segunda población sea mejor que la inicial aleatoria.
Es lógico. Los evalúas, tiras la mitad mala, con la mitad buena vuelves a construir la distribución de probabilidad de parámetros en cada una de las variables que estás permitiendo que evolucionen, vuelves a tirar los individuos y vuelves a construir con esas nuevas generas que cada generación los individuos sean mejores, ¿no? Entonces, nos pareció divertido. Dale para adentro, Miguel Ángel. Esto ya lo he dicho. Vale. Una de las cosas que tiene el PEBIN es que permite el vector de mutación. Entonces, una de las cosas que se le ocurrió al compañero que hacía el compañero, no es un alumno, un compañero. ¿Verdad, Miguel Ángel? Es que la codificación la hacíamos en binario. Pero en binario no la íbamos a hacer en el binario normal. Porque el problema es que la distancia entre ciertos números es muy grande. La distancia Hamming, que es cuántos dígitos están cambiando entre estos dos. De aquí a aquí cambio 1. De aquí a aquí cambio 2. Cambio 1, cambio 3. Entonces, el operador de mutación, que solo te cambia un bit, es imposible que te pase del 7 al 8. Aunque el 7 sea el casi óptimo y el 8 sea el óptimo, el operador de mutación no tiene capacidad de hacer tantos números de bits. Esto se llama el acantilado de Hamming. El Hamming Cliff. El acantilado de Hamming. Y es curioso, pero todo esto es muy antiguo. Entonces, el compañero encontró otra forma de codificar en binario que se llama Gray, que por un tiempo se llamaba Gray, que es la que se utilizaba en el telégrafo. Porque si pierdes un bit, solo te equivocas un número arriba o un número abajo. Aquí, si pierdes un bit, puedes estar enviando 10 vacas en vez de 100 vacas por al revés, por el tren. ¿Vale? Porque por el 10 de un bit, saltas muchos números. Aunque sean consecutivos en decimales, en notación decimal. Aquí son consecutivos en distancia 1 Hamming, los que son consecutivos en decimales. Con lo cual, si pierdes un bit, te equivocas en un bit, en vez de 100 vacas, mandas 101. Vale, o 99. ¿Vale? ¿Lo veis lo interesante que es esto? Bien, siguiente. Otra de las cosas que queríamos era que, salvo estas ramas, que no hay filtros de convolución, nada más que este de 1 por 1, pero mantuvimos fijo, no varía el tamaño. Aquí, como queríamos ese factor de escala de que los filtros fueran diferentes, que hubiera filtros de 7x7, 5x5, 3x3, 11x11, porque eso te permite capturar información a diferentes escalas, dijimos, vale, pues vamos a forzarle que él no pueda repetir dos tamaños del filtro en dos ramas diferentes. Es decir, si aquí hay 3x3, no puede haber 3x3 aquí ni 3x3 aquí. ¿Vale? Con lo cual, aquí podría ser 5x5 y aquí 11x11. Si aquí hay 7x7, pues aquí no puede ser 7x7 ni aquí tampoco. Puede ser 11x11 o 13x13, ¿vale? Entonces, para eso, el compañero se le ocurrió hacer con Miguel Ángel un grafo con todas las representaciones y el operador de mutación, cuando cambia de uno a otro, todas las configuraciones posibles, el salto es moverse de un nodo a otro nodo. ¿Vale? Es divertidísimo. Esto es muy chulo. Sigue. Resultado. El evolutivo con 10 individuos y 20 generaciones, porque esto evidentemente tiene una intensidad computacional más alta. Recordad que cada individuo es una red neuronal y el fitness del individuo que está evolucionando es cómo de buena es la red neuronal que genera. El problema que utilizamos fue el MNIX, que es los números escritos a mano, para que fuera una referencia sencilla y que el problema fuera rápido. O sea, además le metes un dataset pesado a que al pobre le jodemos el TFM. O sea, el TFM estaría, esto lo hizo hace 3 años, pues estaría a punto de presentarlo ahora. ¿Vale? Bueno, habría terminado ahora. Entonces, fijaros en las generaciones, en las 20 generaciones con los 10 individuos, aunque no se aprecia mucho, cómo el error de toda la población se hace cada vez con menos varianza. La media sube ligeramente, no se aprecia mucho. O sea, la tendencia es que la población mejora su fitness, no es mucho, porque los mejores individuos de la primera generación en realidad son casi tan buenos como los mejores de la última. Casi. Pero sobre todo lo que desaparece son los malos individuos. Fijaros que en la parte de abajo sí que se aprecia que se vuelve
un embudo. Y si miramos el mejor individuo, este es el mejor individuo por los parámetros. Fijaros que mete aquí 3×3, aquí 5×5 y aquí 7×7 para capturar cosas diferentes de escala. Pues resulta que nuestro resultado, la exactitud para nuestro problema era 0.9922. Buscamos en internet que hay una página donde la gente pone lo mejor que ha hecho el MNIST. Hay una página de los mejores de MNIST a nivel mundial y la gente pone qué red ha utilizado y todo eso, ¿no? Los dos mejores son estos dos. En aquella época eran estos dos, perdón. Somos un poco peores que ellos, pero solo un poquito. Pero es que tenemos un orden menos, un orden de magnitud menos en el número de parámetros entrenables, por lo cual nuestro tiempo de entrenamiento es muy pequeño, porque tenemos menos parámetros entrenables, con lo cual reducimos la huella de carbono de la red neuronal. Estamos haciendo una red muy pequeña, pero además tenemos el early stopping. Paraba el entrenamiento de la red neuronal habitualmente 2 órdenes de magnitud antes que este resultado. Porque esencialmente esto se para a la época 5. Con lo cual, la mejor época ha sido la 2. ¿Vale? La mejor época ha sido la 2. Es cojonudo. Podemos hacer una red súper pequeña que vaya muy bien. No gana a las mejores, pero fijaros que esto eran unas redes súper grandes. Las nuestras eran muy pequeñitas. Lo único que pasa es que eso tan pequeñito, optimizado, da un resultado casi tan bueno como esas redes que era lo de matar moscas a cañonazos que os decía ayer. Pues que es lo mismo. Consigues ajustar una red pequeñita. Pero además, este evolutivo, volvemos a un problema de ingeniería. Imaginaros que contrata una empresa y os dice, tenéis que meter una red neuronal que mire cuando hay gente paseando por los olivos de noche con una cámara térmica. Y resulta que lo que tenemos son las cámaras con unos arduinos súper pequeñitos. O con unas FPGA que tiene que ser muy rápido. Entonces dice, hostia, las redes neuronales esas que hacemos habitualmente que son 20 capas, 40 capas, con millones de parámetros. No, tú tienes que hacer algo pequeñito. Esto es una herramienta para hacer esas redes tan pequeñitas. Porque el evolutivo, tú le puedes poner restricciones al evolutivo de forma que los individuos que van generándose en el evolutivo no sean solo los mejores posibles, sino que cumplan ciertas restricciones. Y puedes penalizarlos si se salen de las restricciones. Se pueden penalizar de muchas maneras, ¿vale? Sabéis que hay un montón de formas de penalizar individuos en evolutivos, ¿no? O sea, se puede hacer un montón de cosas. Dale, Miguel Ángel. ¿Y cuál es el siguiente paso? Pues el siguiente paso lo estamos haciendo con un chico que presenta este año. Si antes lo que hacíamos era optimizar los números que aparecían en una estructura fija. ¿Puedes volver una otra? Arriba. Este no. Ahí está. Fijaros que antes la estructura era fija. Optimizábamos los números que aparecían en la estructura. ¿De acuerdo? Dale, Miguel Ángel. Ahora hemos ampliado y nos hemos vuelto todavía mucho más flexibles. La estructura ya no es fija. El evolutivo puede poner capas y conectarlas casi como le dé la gana. Al principio era casi, pero lo que monta no son redes neuronales, porque te deja ramas sueltas, ramas sin conectar. ¿Vale? Ojo, eso no es una red neuronal. Entonces, una de las cosas que hemos aprendido es a decir qué cosa no es una red neuronal. ¿Vale? Entonces, estos son algunos ejemplos. Estamos evaluándolo también para el problema del MNIST. De nuevo, es un problema que es instrumental. El problema no deja de ser instrumental. Pero esto nos va a permitir explorar el espacio de soluciones ya no de los hiperparámetros de una red neuronal, sino en realidad nos hemos vuelto muy flexibles. Podemos conectar las cosas como nos dé la gana, los elementos, y podemos añadir elementos. Entonces, esta es una de las cosas que hacemos ahora que a mí me parece súper divertida. Y por primera vez salimos fuera de las redes neuronales. ¿Algunos conocéis los procesos gaussianos? ¿No? Pues son la leche. Son la leche. Porque los procesos gaussianos es una forma de hacer machine learning. Imaginaros que tenéis que hacer machine learning y solo tenéis 2 medidas. Cuando la gente piensa en machine learning, piensa que tiene millones de datos y millones, todos millones. No, imaginaros que solo tenéis 2 medidas.
Pues procesos gaussianos permiten hacer machine learning con 2 veces y con 3. O sea, con un número ridículamente pequeño de hacer cosas. Es bayesiano. A mí me encanta. Yo no os voy a explicar la matemática. La matemática es muy divertida. Vosotros que sois matemáticos podéis romper la cesera contra la matemática de gaussiano. Yo voy a contar la intuición. Dale adelante, Miguel Ángel. Imaginaros que tenéis esos valores experimentales, los puntos rojos, ¿vale? Fijaros en la primera columna, los puntos rojos. Son los mismos puntos rojos tanto arriba como abajo. Para mí, la naturaleza es suave. No se comporta de manera abrupta. Eso significa, ahí tengo una variable independiente, que es la que está en el eje Y, y una respuesta que es la que está, perdón, en el eje X, la independiente, y una respuesta que es la que está en el eje Y. ¿Vale? ¿Qué significa que la naturaleza se comporta de manera suave? Que la función que subyace a mi muestreo, que son los puntos rojos, la función que subyace, que no tengo ni puta idea de cuál es, yo debo de poder trazarla con la mano, con un lápiz, primero sin levantar la mano, y luego haciendo movimientos suaves. Fijaros que estoy siendo lo menos científico del mundo, porque hablar de suavidad, no sé si entendéis la incongruencia de cuando dice, no, esto es suave, pero ¿cómo, tío, tú? Hay que ser mucho más riguroso. Bueno, espérate. Es más, ¿qué significa suave? Pues puede ser muy suave o puede ser menos suave y moverte entre los puntos. La única condición es que lo que tú dibujes tienes que pasar por los puntos. ¿Vale? Lo que yo dibuje, que no sé cuáles son las funciones verdaderas, yo no sé cuál es la función verdadera de este problema, sí que tiene que estar condicionada a pasar por los puntos. ¿Vale? Con lo cual, yo puedo dibujar todas las funciones que cumplan eso y donde no tengo puntos, puedo hacer la media de los valores y la varianza. Con lo cual, automáticamente tengo las incertidumbres. Entonces, es un algoritmo de Machine Learning que te permite obtener predicciones a través de la media, pero también las incertidumbres. Y no hay demasiados algoritmos de Machine Learning que te devuelvan incertidumbre. Y la incertidumbre es un elemento crítico, por no decir que es el elemento crítico de toda ciencia experimental. ¿Vale? Recordar que incertidumbre no significa desconocimiento, que es lo que suele entender la gente de la calle. ¿Vale? Incertidumbre significa conocimiento acerca de cómo, dónde está el valor verdadero. ¿Vale? Es más, podéis ser suaves, todavía más suaves, y hacer que mis funciones suaves no pasen por los puntos, sino pasen cerca de los puntos. Porque tengo cierta incertidumbre en los puntos experimentales. Yo no confío totalmente que mi punto experimental sea correcto. Entonces, ese cerca me permite hacer que haga los dibujos, pero ahora ya no me esfuerzo a pasar sobre el punto, sino a pasar muy cerca o menos cerca sobre el punto. Y las incertidumbres que aparecen son evidentemente un poco más grandes. Pues esto es de puta madre para hacer un montón de cosas. Os voy a poner algunos ejemplos. ¿Vale? Para terminar. Tanta texta. Esto. Yo vivo en Madrid. Yo me traigo la contaminación de Madrid. Y estaba hasta las mismísimas narices de un grupo político que me dijera que Madrid Central había sido un éxito y otro que me dijera que Madrid Central no había sido un éxito. Como no hay ningún estudio, pues lo hice yo y lo publiqué. ¿Vale? Es lo bueno que tiene. Sabéis la historia de Poincaré, ¿no? Poincaré, francés, matemático, iba a comprar pan. En esa época, a principios del 20, finales del 19, el pan se compraba en piezas de kilo. Los panes no se compraban en piezas pequeñas. Los panes se hacían en piezas de kilo. El pan de 1 kilo te dura una semana y no se pone malo. El tío, cada vez que iba a comprar el pan, se lo pesaba en su casa. Hizo la estadística. Y es que no pesaba nunca más del kilo, siempre pesaba menos del kilo. Entonces denunció al panadero. Entonces el panadero empezó a hacer en secreto un pan para Poincaré que pesaba más de 1 kilo. Entonces el tío siguió haciendo el experimento y ahora todos daban más de 1 kilo, por lo cual lo volví a denunciar porque lo estaban engañando. ¿Vale? No tiene una distribución gaussiana alrededor de 1 kilo. El experimental es, si tú haces siempre panes de 1 kilo, tú tienes una gaussiana alrededor del kilo, ¿vale? Con una varianza. O sea, tendrá muchos valores cercanos al kilo, por arriba y por abajo, simétrica,
Ojo, además tiene que ser simétrica. Y conforme se aleja del pino, debes de tener menos frecuencia de esos dolores. Bueno, claro, tío, denunció al panadero varias veces. Entonces, ¿qué hice? Pues hice un estudio del modelo, con el modelo de opciones. Lo que hice fue hacer un regresor de, dadas las condiciones meteorológicas, 5 variables. Temperatura, presión, velocidad y dirección del viento y cantidad de lluvia. Y además una variable binaria es si el día era festivo o no, que en Madrid importa mucho para la contaminación, si es sábado, domingo o festivo, pronosticaba el nivel de dióxido de nitrógeno dentro del área que se había cerrado en Madrid Central, que es el centro de Madrid, ¿no? Si habéis paseado por Gran Vía, la Puerta del Sol, todo eso es Madrid Central, además bueno, ahora es Madrid 360, podéis ver el simbolismo, ¿no? Entonces, ¿qué hice? Entrené con todos los datos que tenía desde el año 2010 al año 2017. El año 2018 lo evalué, que todavía no estaba en Madrid Central, para ver si mi modelo cuadraba, y utilicé el año 19, que era el de Madrid Central. Y tenéis que pensar lo siguiente. El modelo lo que hace es que pronostica cuál es la contaminación en función de la meteorología. Como en el año 2018, antes de Madrid Central, todavía lo que yo esperaba es que el modelo pronosticara correctamente Madrid Central. Perdón, pronosticara correctamente los niveles de dióxido de nitrógeno. Y aquí se ve, si lo miráis en detalle, que las observaciones que están en los círculos blancos, que lo tenía que haber puesto mucho más grande porque se ven bastante mal, están dentro del modelo. Pero en el año 19, mi pronóstico siempre está muy por arriba de la observación. Mi pronóstico siempre está por arriba de la observación. Porque ha habido un factor que yo no tengo en mi modelo, que es la activación de Madrid Central. Entonces, si miráis después en detalle, veréis que todos los círculos están en una o dos sigmas por debajo, incluso hay alguno que está fuera del 2 sigmas. Entonces, es divertidísimo. Porque me permite entender esto. Entonces, cuando la gente me dice, no, es que Madrid Central no ha funcionado, digo, hombre, hay un estudio muy bueno, de un tío muy brillante, de Madrid Central, con mucha rigurosidad matemática, que dice que Madrid Central funcionó de puta madre. ¿Y cuál es el estudio? Pues yo te lo paso, no te preocupes, pero si eres estúpido, sí. ¿Vale? Entonces, esto es lo que hacemos en mi tiempo libre. Yo, una de las cosas que hago en mi tiempo libre. Dale para adelante. Y esto es un trabajo que he terminado de TFM con otros chicos, donde el otro lo hice hace años. Este es de nuevo proceso gaussiano, pero aquí lo que entrenamos es por un año y pronosticamos el siguiente. Entrenamos por un año y pronosticamos el siguiente. De nuevo se ve muy mal. Yo en la pantalla lo veo mucho mejor. Pero fijaros, Madrid Central empieza en el año 19, ¿no? Si entreno con los datos del 17 y pronostico el 18, lo que se ve aquí es que están mezcladas las predicciones y las observaciones están mezcladas. Es decir, el modelo es bueno para pronosticar la contaminación. Entrenar con el 17 y pronosticar el 18, el modelo funciona. Si entrenáis con el 18 y pronosticáis el 19, fijaros cómo los puntos amarillos, los puntos azules, que son las observaciones, están por debajo de los puntos amarillos. Y este es el periodo de cuarentena de la COVID-19. Ojo, estamos entrenando con Madrid Central activo ya, con lo cual nuestros pronósticos serán ya bajos. Pero aún así, las observaciones son, en azul, muchísimo más bajas que las predicciones. ¿De acuerdo? Si seguís adelante, se vuelve a recuperar la contaminación. ¿De acuerdo? No a los mismos niveles, pero bueno. Permite hacer cosas muy divertidas. Dale para adelante. Una de las cuestiones más importantes y más difíciles de hacer es que los pronosticadores que utilizan los redes neuronales y lo que sea, es que te evitan incertidumbre. Este es un accidente real de Tesla, ¿vale? Es un Tesla que se estrelló en Taiwán. Lo que tiene de significativo esto, evidentemente, son fotos de periódicos, tal, informaciones, no hay ningún informe de Tesla donde se diga esto. Lo que dice la gente que hemos estudiado este problema, esto es una autopista volcado cuando el coche impacta contra él. El camión ya estaba en esa posición cuando el coche impacta contra él. El cielo era muy claro ese día y el techo del camión es blanco. Significa que el sistema de visión de Tesla confundió el techo del camión con el cielo.
¿vale? Lo hizo un continuo. Lo que probablemente sí hizo el sistema, pero eso no estaba en la toma de decisión, es que la incertidumbre sobre esta zona, si era cielo o no, y la incertidumbre de si era cielo aquí, podría haber sido diferente. El pronóstico, el mismo. Pero la incertidumbre sobre el pronóstico que estoy emitiendo podría haber sido diferente. Y a lo mejor el pronóstico de la incertidumbre es lo que le hubiera salvado a su empresa. ¿Vale? Es una cosa curiosa, no forma parte de mi trabajo, pero quería enseñaros de la importancia que tiene la propagación de la incertidumbre, de la experimentación de los datos experimentales al pronóstico, ¿no? Que puede ser claro. Que habitualmente no se hace, porque la gente el sistema del banco, cuando vaya a pedir un préstamo hipotecario, va a decir, préstamo sí o no. Ya, toma por saco. Y no va a decir, sí, pero podría hacerle de alto riesgo de impago, o no, pero podría pagarlo. No estoy muy seguro del no. ¿Vale? Ojo, y esto no tiene que ver con que la predicción esté más cerca del cero del 1, ¿eh? No tiene nada que ver con eso. Sí. Bueno, este es el gran monstruo de la vida actual, la inteligencia artificial generativa. Dale para adelante. La inteligencia artificial generativa nos promete. Así no os vais a quedar a dormir. ¿Sí? ¿No vais a quedar a dormir? ¿Me lo prometéis? Ya. No, no lo prometéis completamente. No, no al menos más de 2 transparencias. Vale, venga. La inteligencia artificial generativa nos promete esto. Nos promete esto. ¿Vale? Lo que está aquí a la izquierda. El Papa montando en moto, el Trump corriendo de la policía en Central Park. Pero algunas de las cosas que saca son un salmón remontando ríos. Salmón remontando ríos. O la Madre Teresa luchando contra la pobreza en África. O en la India, ¿vale? Luchando es... Dale para adelante. ¿Cuál es el problema que tenemos? Bueno, todo esto tiene un impacto importante. Este es mío. Este es mío, yo no le dedico mucho tiempo a estas cosas, pero le pedí que me diera, repetidamente, además se lo pedí, quiero un caballo montando a un astronauta en la Luna con Saturno al fondo. Repito las palabras. Le pedí un caballo montando a un astronauta. Nada. ¿Vale? Imposible obtenerlo. Tengo un montón de imágenes parecidas, pero siempre es así. Porque en el input no hay ejemplos de lo que yo le pido. No es capaz de generar cosas que no estén en su input. ¿Vale? En sus datos de entrenamiento. Evidentemente, todo esto tiene un impacto muy importante en el periodismo, de saber lo que es la verdad, en la política, en el ámbito judicial. Dale para adelante. ¿Cuál es el problema que yo tengo en ciencia? Imaginaros que yo quiero utilizar esto. Bien. Habitualmente en el mundo de la física, en física somos muy buenos haciendo modelos de cosas. ¿Vale? Modelo de cómo funciona el Sol, una estrella, el núcleo de una estrella para generar energía con las reacciones de fusión, en función de la temperatura que tiene, la densidad, si tiene más o menos sodio, carbono, oxígeno, porque eso también importa. Y una vez que tienes el modelo, empiezas con datos, con una semilla aleatoria y haces disparos, ejecuciones, ¿no? Simulaciones. Y te salen resultados ligeramente diferentes. ¿De acuerdo? Bien. ¿Cuál es el problema? Que tenemos ciencia donde no hay modelo. O el modelo es endiabladamente complejo y no lo hemos podido construir. Por ejemplo, si yo pongo imágenes histopatológicas de tumores con cáncer y sin cáncer, no tenemos un simulador, un código que alguien haya hecho que te genere imágenes de un tipo y de otro. ¿Vale? Eso no lo tenemos. O, si pensáis en física de partículas, tenemos otros problemas como que tenemos esos modelos muy buenos, pero en física de partículas, cuando colisionan 2 protones, se pueden producir diferentes tipos de partículas. Imaginaros que queremos buscar las propiedades o queremos que nuestras simulaciones nos generen algo que tiene una probabilidad muy pequeña de aparecer. O sea, mayoritariamente aparecen determinados resultados, pero hay unos minoritarios que aparecen de vez en cuando. Lo que queremos hacer es tener una muestra generada por simulación grande, una muestra grande de eso muy pequeño, ¿no? Entonces, en ese caso, podemos gastar un montón de horas de computación y obtenerlo, ¿vale? Pero el otro problema es el problema en el cual el modelo no existe. Queda otro caso más en ciencia que es
El modelo existe, no es estocástico, no es aleatorio, pero es endiabladamente caro desde el punto de vista computacional. Por ejemplo, cualquier cosa que sea fluido. Ya sea atmósfera, dinámica del fluido, hidrodinámica del sol, fusión, estructuras de plasma, ¿vale? Ahí cada paso de tiempo es muy caro. Entonces, ¿podríamos servirnos de la inteligencia artificial generativa para que nos genere unos cuantos casos? Por ejemplo, si yo le doy un montón de imágenes histopatológicas de diferentes tumores, me podría generar otras. O si imaginaros, le doy ecografías del corazón de niños con defectos cardíacos. Este es un problema que se me presentó, me lo planteó alguien en un hospital en Madrid. Y si yo tengo un montón de vídeos de ecografía de niños y niñas, con diferentes tipos de problemas, con diferentes edades, con lo cual el tamaño del corazón es muy diferente. Algunas de estas patologías, con la edad, se solucionan parcialmente, otras se agravan. Pero claro, mi muestreo experimental es, hoy me aparece un niño de 7 años, porque son cosas relativamente raras, luego me aparece una niña de 4, luego me aparece un niño de 12. Dice, no tengo el continuo. ¿Tú podrías generarme los huecos? Sí. Pero ¿cómo me aseguro de que no me sale un salmón remontando al río? ¿Por qué? Porque yo no quiero hacer... Sí, puedo hacer una cosa. O sea, fijaros que la inteligencia artificial generativa, ChatGPT, hazme una canción que sea, esta que te hacen un audio, de hazme una canción que sea ópera, flamenco y jazz junto, ¿no? Y que aparezca tocando el violín. Porque yo te lo hace. ¿Pero qué estamos haciendo? Estamos generando una imagen, o dos, o tres, una canción, o dos, o tres, o cuatro, una canción de 3, 4 minutos, de 10 minutos, si queréis. ¿Cómo sabemos que lo que está generando se ajusta a lo que le hemos pedido? Pues porque un humano va y lo supervisa. Tú como humano tienes que perder el tiempo en mirar las 4 imágenes de Trump corriendo delante de la policía o escuchar las 4 canciones que te ha generado aquello, ¿vale? Pero si yo quiero generar 1.000.000 de ejemplos de algo, no hay humano, científico o no científico, que pueda evaluar eso. O sea, si queremos utilizar esto en ciencia, tenemos el problema que tenemos que hacerlo que no sea supervisado por humanos. Que la verosimilitud, que si el resultado es fidedigno o no a la verdad que le hemos dado, a los ejemplos verdaderos que hemos dado, no puede estar supervisado por nosotros, es imposible, porque no tenemos vida para eso. Tenemos que buscar mecanismos automáticos que lo hagan, ¿no? Entonces, esta problemática, que es la que os he contado, dadle a la siguiente. A ver. Entonces, se me ocurrió un problema sencillo, porque decía, bueno, ¿y cuál es el...? Claro, cuando le planteas esto a la gente, te dice, bueno, pues busca el mecanismo ese de evaluar. Y digo, sí, igual. Es lo que hay que imaginar. Me imagino que habrá mucho, pero se te tiene que ocurrir uno. Se me ocurrió uno, que es el proceso gaussiano. Y digo, con procesos gaussianos podríamos evaluar si lo que generamos se parece al true o no se parece al true original, a tu muestra original. Y podríamos automáticamente descartar si no se parece. Entonces, se me ocurrió, digo, bueno, me busca un problema donde pueda encajar todas las piezas, que no sea un problema muy difícil, que se pueda hacer fácilmente y sacar una publicación y que me permita desarrollar la intuición si lo estoy haciendo aceptablemente bien o no. Entonces se me ocurrió clasificar galaxias rojas, verdes y azules. Las galaxias rojas y azules son dos tipos de galaxias completamente diferentes, ¿vale? Los cosmólogos, que son unos cachondos, utilizan las palabras justo en el sentido contrario que nosotros. Las galaxias rojas son galaxias muy viejas, donde todas las estrellas se han comido ya el hidrógeno que formó la galaxia y ya no hay información estelar, quiere decir que no se forman estrellas nuevas. Y eso, en vez de llamarse viejas o lo que sea, se llaman early, que son tempranas. Y es porque fueron tempranas en el universo, se formaron hace mucho tiempo, fueron en el universo temprano. Y las galaxias azules, que son late, tardías, es porque se generan hace menos. Todavía tienen hidrógeno y todavía siguen naciendo estrellas, ¿no? En las anteriores no nacen ya estrellas. Y las verdes, pues es el sitio donde mete la gente que no sabe si es una u otra. ¿Vale? Por lo cual hay cosmólogos que dicen que esa no existe, que esa es el transición entre el universo. Vale, entonces cogí un conjunto
muy famoso, ¿no? Y es como referencia para todo como... Dale para adelante. Lo primero que hice es decir, bueno, si quiero utilizar la inteligencia a nivel neuronal creativa, las redes neuronales que aprender de los patrones de los, ¿vale? De los patrones subyacentes. ¿Cómo saber si tengo patrones subyacentes diferentes? Bueno, pues alguna clasificación y veo si es capaz de clasificar en los distintos tipos. Ese es un paso previo que no hace nadie. Pero a mí se me ocurrió, digo, si no hay patrones que puedan clasificar, difícilmente luego una red neuronal, por ejemplo, de tipo GAN, va a aprender cuáles son las diferencias y las similitudes y crearme una nueva, me creará una cosa que sea más imposible. Si no eres capaz de diferenciar clasificados, es imposible, luego como puedas generar solo imágenes de perros, es imposible, ¿no? Entonces, bueno, es un clasificador, funciona muy bien, fijaros, 0,94, 0,97, 0,64 entre las verdes, que son las que no son ni una cosa ni la otra, ¿no? Está bien, con un desarrollo bastante lógico, no hay comportamiento patológico en la evolución de la cura y del loss. ¿Baja? Perfecto. No, perfecto. Vale. Tenía del orden de 40.000 galaxias, no igualmente distribuidas entre los diferentes tipos, 7.000, 6.000, 27.000, ¿vale? Azules tenía muchas de las que me interesaban las rojas porque es para mí la clase minoritaria, aunque de las verdes hay menos, como las verdes son la transición no me interesaba, ¿no? Entonces, dale para adelante, Miguel Ángel, la siguiente. Lo que hice fue utilizar una red, una conditional GAN, ¿vale? Una CGAN. ¿Es conditional? Sí, es conditional, ¿no? Sí, sí, vale. Es que ahora mismo he dudado. Con 250 épocas de entrenamiento para generar cada uno de los tres tipos, generé un montón de cada uno de los tres tipos. Esta es la parte de CGAN. Para que os hagáis una idea, era 100 segundos por época, con 250 épocas, en una GPU de última generación. Bien. Y luego lo que hice fue construir un modelo GP de procesos gaussianos, 200 galaxias verdaderas, de las verdaderas, no de las generadas por mí, de las galaxias rojas, ¿vale? Un modelo de 250 galaxias, construir un modelo en GP con 250 galaxias rojas. Que también el GP es bastante lento. Hay que reconocer que para ese volumen, por eso utilicé un número tan pequeño, porque para esto toma 300 segundos, que no es poco. Dale para adelante, Miguel Ángel. ¿Cuáles son aquí las variables independientes? Aquí las variables independientes es la cantidad de luz que recibimos en diferentes bandas de longitud de onda, ¿no? La de esto tiene filtros, rojo, verde, azul, naranja, tal, hasta el infrarrojo y el ultravioleta, porque utilizamos datos de diferentes telescopios, ¿no? ¿Cómo se leen estas imágenes? Fijaros, los puntos rojos es los valores de las 250 galaxias rojas en cada una de mis variables independientes. Yo tengo 9 variables independientes, tengo 250 galaxias rojas, con lo cual hay 250 puntos rojos aquí y 250 puntos rojos. Las dos bandas azules es el modelo GP que se genera con esos datos verdaderos. El azul más oscuro es 1 sigma, el más claro que lo bordea son 2 sigmas. ¿Vale? Porque al final son gaussianos. Bien. El punto verde, los puntos verdes, esto es un ejemplo, aquí hay un ejemplo de galaxia roja generada con mi red CEGA, ¿vale? Con mi red adversaria. Dale para adelante. Aquí queda más claro. Dale para atrás, perdona. Dos para atrás. No. Uno de los problemas que tienen las redes GAN, las GAN pura, es que una solución factible de ella es generar siempre el mismo resultado. Eso es una solución que alcanza el óptimo. Si tú miras el numérico de dos resultados diferentes generados, varía en el cuarto quinto decimal, pero eso a lo mejor es imperceptible, ¿no? Entonces eso se llama modo colapso. Y es que la GAN captura un patrón y lo que hace es repetir siempre ese mismo patrón, pero no ha sido capaz de capturar la variedad de patrones.
¿vale? Entonces tenéis que tener mucho cuidado porque la GAN pura cae en eso, en el modo colapso bastante fácilmente. Es más, yo me lo encontré y no conocía lo que era el modo colapso. Y cuando vi el resultado me puse a buscarlo y me llevó a mí me surgió la primera. La GAN no lo hace. A la primera no lo hace. Por lo cual tenéis que tener cuidado con la GAN. Uno para adelante. Estos son 4 ejemplos de galaxias rojas generadas. De nuevo, los puntos verdes es mi galaxia roja generada. Los puntos rojos es el true verdadero de galaxias rojas y las bandas son uno sigma y 2 sigma. Si yo pinto todas las galaxias rojas que yo generé y miro cuál es el likelihood, la verosimilitud de mi generado contra el modelo de galaxias rojas, el logaritmo de ese número me dice que lo que yo genero es muy similar al modelo. Lo que yo genero es muy similar al modelo. Recordad que eso está en el logaritmo del likelihood, ¿vale? Es muy similar al modelo. Perfecto. Porque son galaxias rojas generadas en comparación con un modelo de verdaderas galaxias rojas. El siguiente. Aquí el modelo sigue siendo el mismo. Son galaxias rojas verdaderas. El modelo no cambia. Lo que está en azul y los puntos rojos no cambian. Lo que cambia es que ahora estoy pintando en verde galaxias verdes. Y ya se parecen menos. Si lo pasáis después la presentación así un poco rápido, veréis que los puntos verdes empiezan a salirse. Los puntos verdes empiezan a salirse del 1 sigma. ¿Vale? Empiezan a salirse. Ahora os explico dónde se sale. Y mi verosimilitud empieza a alejarse. Recordad que esto está en logaritmo. Ya no es tan similar mi ejemplo de galaxia verde generada al modelo de roja. Siguiente. Claro, y ya las azules, pues ya no se parecen en nada. Fijaros dónde quedan los puntos verdes, en algunos casos, muy alejados del 2 sigma. Con lo cual tengo una herramienta, la verosimilitud, para inspeccionar individualmente si lo que genero se parece al modelo o no. Con lo cual lo puedo utilizar de manera automática para cribar. ¿Vale? Y eso es muy divertido. Es más, si lo pasáis rápido, veréis que en esta variable independiente, no voy a hablar en términos astrofísicos, voy a hablar en términos informáticos o matemáticos, ¿no? En esta variable independiente, el valor que toma para esta galaxia se aleja muchísimo, pero aquí no. Aquí no. Y aquí no. ¿Veis? Si miráis cuáles son las variables importantes para clasificar, en lo que hice al principio de clasificar galaxias rojas y azules, el clasificador, os dice que las variables más importantes concuerdan perfectamente con aquellas variables en las cuales las galaxias generadas empiezan a salir del 2 sigma. O sea, los dos modelos te están dando la misma información. Es muy divertido. ¿Vale? Dale para adelante. Y nada, esto es una comparación de una galaxia de cada tipo. Es lo mismo que antes, pero antes las 4 eran de un solo tipo y cada vez que cambiábamos de transparencia cambiábamos de tipo. Y aquí tienes que todas están dentro, que están un poco fuera y que están muy afuera. Y lo que os decía, estas variables que están en esta zona, cuando haces el clasificador, la aplicabilidad con el clasificador te dice que son muy poco importantes para clasificar. Y te dice que, por ejemplo, esta primera es muy importante para clasificar porque aparece en esta banda para un tipo de galaxia y aparece completamente fuera para otro. Vale. En salud, ya esto es... Sí, vamos a ir terminando, dale para adelante. En salud estamos haciendo bastantes cosas. Aquí no voy a contar lo que estoy haciendo, sino contaros cuáles son los problemas que hemos tenido. Los problemas que tenemos en salud es los datos son escasos. Los datos son dispersos, son muy dispersos. Los datos no son completos, porque tú no puedes decir, uy, me faltan datos de este tipo, cojo un simulador y lo genero. No, porque son pacientes que te entran por la puerta. Los datos están aislados en bloques en hospitales y no te lo ceden. Y si te lo van a ceder, te obligan a tomar café con el gerente del hospital, que somos para que te vean la cara, para ver si tú no eres el psicópata que te está llevando datos de ellos. Que eso me ha pasado. Decirme, vale, te vamos a dejar los datos para que haga investigación. Eso
con una persona que me apadrinaba de dentro del hospital. Pero te tienes que venir a que yo te voy a dar. Ese día más arreglé, no fui con los pantalones para que era más viejo y para que de deporte, porque ya trabajado 10 veces. Me arreglé un poco más y digo, hombre, para que den una imagen de científico más serio, no de... ¿Vale? Entonces, eso es una cosa que suele tener problemas. Otra de las cosas que solemos tener problemas en los datos médicos es que la misma máquina no funciona exactamente igual en los hospitales. Y no deciros el mismo tipo de máquina o dos modelos del mismo fabricante. Pero una de las cosas que yo suelo hacer al principio, si tengo los datos, es ver si con los datos soy capaz de pronosticar qué máquina hizo el dato. El escáner o tal, o el hospital. Porque a veces alguien que puede pronosticarlo. Entonces eso significa que los datos no son compatibles. Porque están trabajando en voltajes diferentes. Porque no están igualmente calibrados. Y es una putada. Porque eso significa que las imágenes están más iluminadas o menos. Por lo cual, si en los dos hay el mismo tipo de tumor, no puedes comparar. Porque hay unos parámetros que modifican la imagen. Otra de las cuestiones, si tenéis los portas estos con tejido, que os los digitalizan, se digitaliza en un tamaño de 400.000 píxeles por 150.000 píxeles. Eso significa que cada una de las imágenes ocupa de 24 a 40 gigabytes. ¿Quién puñeta mete eso en una red neuronal? Pues nada, te toca hacer azulejo, tiles, ¿no? A cementarla. Pero como en el porta tú tienes el tejido en el centro y todo lo de fuera es espacio en blanco, tienes que tirar a la basura un montón de tiles. Pero tienes otros problemas. Si el porta es de un tumor, de un tejido que dio afirmativo, que es un tejido tumoral, como haces tantísimos azulejos pequeñitos, a lo mejor en todo no hay tejido tumoral. ¿Lo veis, no? Lo que tiene la etiqueta es el bloque completo, pero cada uno de los bloques pequeñitos puede que tenga músculo, puede que tenga grasa, puede que tenga tejido necrótico. ¿Cómo se maneja eso? Con mucho cariño. ¿Vale? Con mucha imaginación. Significa que necesitas otro tipo de ideas. Imaginaros eso. Un trabajo. Periodo de trabajo muy grande. Imaginaros un clasificador de fotos del perro y el gato. Pero no vaya a clasificar la foto del perro y el gato. Vaya a ser 16 por 16 cuadritos. ¿Vale? Si la imagen es grande, o 10 por 10, que da igual. Y tenéis que clasificar qué es perro o qué es gato, pero los cuadritos de manera independiente. Claro, si el perro está en el centro, te va a salir la cortina o el césped. Ese es el mismo problema. ¿Lo veis, no? Y es una putada, porque eso no se hace habitualmente. Bueno, pues estas son las cosas que nos encontramos en medicina. Los datos pueden estar desbalanceados, esto ya lo he dicho. Siguiente. Aquí os voy a contar. Uno de los problemas más grandes que tenemos en actividad médica, en salud, es poner etiquetas. Tú coges fotos de perro y de gato y todos los humanos sabemos diferenciar un perro de un gato. Te dedicas a bastante colecciones de imágenes y dices, vale, yo voy a hacer una especial de tipo de marcas. Me voy a hacer un dataset de tipo de marcas. Bueno, pues te entrenas un poco a mirar qué es una frisona y qué es una vaca no sé qué. Te entrenas un poquito y dices, vale, pues esto es frisona y tú te lo puedes hacer. Etiquetar una muestra de tejido como tumoral requiere que un equipo de oncólogos se reúna. Reunir a un equipo de oncólogos que están muy jodidos de tiempo. Son gente que está muy jodidos de tiempo. ¿Vale? Entonces, poner la etiqueta a cada muestra es extremadamente caro para la sociedad. A nivel social es muy caro. Entonces, cualquier herramienta que ayude al etiquetado automático, en función de otros ejemplos ya etiquetados, viene bien. Nosotros hicimos un pequeño trabajo con lo que se llama Deep Active Learning, con un atlas, con un dataset que se llama el Atlas Genómico del Cáncer. Bueno, era muy ambicioso, era un tipo de datos diferente. El resultado fue, aprendimos muchas cosas. El resultado es que aprendimos muchísimas cosas, ¿vale? Pero yo lo que quiero transmitiros es el problema. Porque hasta ahora nadie os ha contado ese problema. Probablemente. Igual que nos ha contado de lo que decía antes, ¿no? De dividir la imagen en trocitos, porque son cosas peculiares de hacer IA en el ámbito de la salud.
Entonces son peculiaridades que no haces cuando haces otro tipo de cosas, ¿no? Dale para adelante. Y otra de las cosas que queremos hacer, que estamos intentando es, si tienes imágenes que ya tienes etiquetadas, ver si podemos aprovechar esas etiquetas para etiquetar segmentos, no imágenes nuevas. Porque eso nos permitiría, si tenemos imágenes etiquetadas de un tumor, no etiquetar las imágenes de otro tumor, pero sí las cosas que no es tumor, por ejemplo, grasa. Si tienes imágenes completas donde tiene la etiqueta grasa, o tumor tal, o músculo, que son las partes comunes del cuerpo, puede que podamos etiquetar, es lo que estamos intentando, etiquetar segmentos de otras imágenes que no están etiquetadas, ¿vale? Entonces, un desafío. Este es un trabajo que hicimos también durante la COVID con la gente muy joven. Me lo voy a saltar, Miguel Ángel, siguiente, y ya vamos a ir terminando, ¿vale? Para mí, ¿cuáles son los mayores desafíos que nos enfrentamos ahora? Desde el punto de vista de la inteligencia artificial y de la computación científica, yo creo que tenemos serios problemas en estas cosas. Uno es la huella de carbono. La huella de carbono es un problema realmente serio, porque las estimaciones, algunas estimaciones dicen que lo del cambio climático nos lo vamos a llevar por delante. O sea, que no vamos a tener energía. O sea, es que en España la noticia fue que quieren abrir de nuevo centrales nucleares, nada más que para procesar datos de inteligencia artificial. En Aragón sabéis que se están implantando todos los data centers estos grandes. Bueno, y eso es la energía, pero el agua es un problema más serio todavía, porque sí que no podemos crearla, es más difícil crearla. Incorporar toda la IA generativa y los modelos de lenguaje a las actividades cotidianas es que es un paso que vamos a tener que dar pronto, pero incorporarlo de forma que los utilicemos bien, de que sepamos lo que estamos utilizando. No como los trabajos de los niños de secundaria que le piden a ChatGPT que les diga cómo hacer algo de la vida de Cervantes, ChatGPT le da lo que le da la gana y los niños se lo tragan porque no saben, ¿no? Se trata de que tú puedas evaluar. Tenemos que ser robustos en nuestras decisiones basadas en IA, de forma que cuando varíe ligeramente el input, no puede ser que la clasificación se vaya a la mierda, que es lo que pasa ahora. En cuanto le metes un poco de ruido a la imagen de lo que sea, se te va la imagen, se te va la clasificación a una categoría que no tiene ningún sentido. Propagación de incertidumbre es una de las grandes cosas que tenemos pendientes. Yo a mis compañeros físicos les digo que me gustaría poder diseñar instrumentación científica con algoritmos evolutivos, con IA. Lo mismo que diseño de redes neuronales, lo que os contaba esta tarde, de que la red neuronal está siendo diseñada por un algoritmo evolutivo, me gustaría poder diseñar cosas. Es más, el tipo que inventa los evolutivos, cosas, no los inventa en un marco teórico, los inventa para optimizar ciertos dispositivos de ingeniería. Y el tío tiene un montón de patentes, pues tenía, no está bien. Pero en los 60 hizo un montón de patentes de cosas que eran óptimas con respecto a lo que había en su época, mejoraban las prestaciones porque el tío utilizó un algoritmo genético que lo tuvo que inventar para hacer las soluciones de eso. ¿Vale? Cosas con K y Z, cosas. La IA va a tener un impacto, o sea, no sé si vosotros sois jóvenes, no sé si veis que tenéis que hacer la referencia tecnológica de esta sociedad, del mundo en que vais a vivir. Yo sé que no sé si os asusta eso o no os asusta, pero a la segunda cerveza ya uno no está fijo de nada. Pero es la referencia. O sea, yo he pasado de ser alguien que nadie me preguntaba en ninguna cena entre amigos y parejas por lo que hacía, porque no me entendía, a que todo el mundo me pregunta qué hago con la IA. ¿Vale? Con lo cual, de ser el bicho raro en las reuniones, que está allí en la esquina, que nadie me preguntaba las cosas, porque además no soy especialmente chistoso, ni gracioso, ni tal. Pues, André, con la IA vamos a poder hacer... Se ha vuelto algo popular y nosotros vais a ser los tecnólogos que vais a hacer estas cosas, tío. O sea, me da igual que seáis matemáticos, físicos, informáticos, ingenieros. Me da igual, si es que esto se lo va a tomar todo el mundo. Una de las cuestiones que tenemos es que no vamos a tener suficientes expertos en IA si solo los sacamos del campo de la informática. Tenemos que empezar a formar a ingenieros, a biólogos. Porque yo cuando hablo con un biólogo y tengo que decirle que utilice, o con un oncólogo, que lo que estoy haciendo con sus imágenes
primero tengo que entenderlo a él si quiero que la función de error que yo le ponga a mi IA sea útil, porque si no, estoy haciendo una cosa que no tiene ninguna utilidad para ello. A mí académicamente me puede resultar muy divertido, pero tiene que ser útil para ello. Y nos obliga a hablar el mismo idioma. Y os puedo asegurar que somos dos extraterrestres hablando dos cosas, dos idiomas completamente diferentes, pero dos extraterrestres que no utilizamos el mismo lenguaje en absoluto. Las mismas palabras, pero las referencias a lo que hablamos son muy difíciles. Y ahí la parte de explicabilidad sirve un poco de diccionario, porque señala de esto es importante en la clasificación, porque cuando esto es oscurito, significa tal cosa. Dice, claro, claro, porque eso es tejido que hace no sé qué, eso implica que ya ha pasado, ¿vale? Entonces el diccionario, el patio donde jugamos común los dos profesionales, ¿no? Dale para adelante. Mi resumen. Yo todo lo que os he contado en estos 2 días, espero que no me hayáis tomado muy en serio, porque os he contado mi visión personal. Y yo soy un tío pragmático que trabaja en el día a día, con mucho cariño, y no son los formalismos matemáticos, no son los lenguajes de programación estructurados y tal. Yo soy alguien que va solucionando problemas y ayudo a mis compañeros, haciéndolo, tratando de hacer lo mejor posible, ¿no? Entonces, mi opinión es que la IA ha llegado y se va a quedar y va a ser más necesaria que nunca, porque el mundo no va a parar de generar datos, en absoluto, al contrario, va a acelerar y los humanos ya no tenemos capacidad de poner unos cuantos plots encima de la mesa y decir, lo que está pasando es esto. Es que eso no hacía hasta hace 20 años. Tú ponías unas cuantas gráficas encima de una mesa grande y decías, sí, sí, el comportamiento de la máquina es tal cosa. Ya eso no lo podemos hacer porque las máquinas tienen muchos sensores y el número de gráficas es imposible sacarlo. Entonces vamos a necesitar cada vez más inteligencia artificial porque los datos que vamos a generar cada vez son más, a más velocidad, más complejos y vamos a necesitar gente de mucha disciplina, ¿de acuerdo? De nuevo, la huella de carbono va a ser un problema muy serio. Para mí es una de las cosas que más me asusta. Vamos para adelante. Y tenéis que tener en cuenta que sin IA no vamos a poder afrontar los cambios que se le avecinan a la sociedad, y los cambios son muchos. Este es un chiste que apareció en un diario canadiense y que se ha hecho súper popular en el mundo entero, porque el chiste original era, solo se veía la ola de COVID, ¿vale? Y decía, ¡oh, que va a venir la ola del COVID y nos va a llevar todo por delante! Y decía, ¿no va a venir la ola de la recesión económica? Y por último decía, sí, pero ¿y la del cambio climático? Vale. Por cierto, hoy había una noticia de que han pedido desmantelar un pueblo de Escocia porque no pueden asegurar que de aquí a 2050 puedan defender el pueblo del agua. Un pueblo que tiene siglos y han pedido que de aquí a 2050 el pueblo tiene que quitarse. El cambio climático va a ser algo que no... Yo se lo digo a mi mujer de letras y le digo, los poemas de Andalucía de los mares de olivo puede que queden como una figura retórica y que no haya mares de olivo, porque el clima no es para tener olivo. Entonces me dice, que me vas a cambiar la poesía de Andalucía con el cambio climático. Digo, no, yo no, el cambio climático. ¿Vale? Y esto es todo. ¿Vale? Espero que os haya divertido. Mi visión es muy personal y lo único que quiero transmitiros es que os divirtáis y os divirtáis mucho como hago yo. ¿Vale? Muchas gracias por todo. Bueno, pues tenemos unos minutillos, no muchos, para que me preguntas. Bien. Algo no ha quedado claro, algo que queréis que os amplíe. La visión personal de Miguel. ¿Qué cosa? Yo sobre todo por el tema de la carrera, de cómo ha sido, no sé cuántos años tendrás tú, pero bueno, entiendo que llevarás un tiempo en una... Yo tengo 35. Pero que al final pues saber cómo es un poco la vida en el sector de la investigación. Es muy divertida, tío, porque yo lo más arreglado que me pongo es esto. Yo voy a trabajar en pantalón corto, en sandalias, en verano. En invierno pues voy con un vaquero bastante más viejo que este y una camisa más vieja, ¿no? Es muy divertida si no te... Si no te encuentras... Si a ti no te produce estrés el no tener zona de confort,
zona de confort es lo que tú sabes hacer ya y lo repites una y otra vez. Si no te produce, hay personas que le produce estrés, esa incertidumbre en el trabajo, ¿no? Yo no tengo incertidumbre en el trabajo porque me vayan a despedir, yo no. Yo, si me fuera... Es que esto se lo escuché una vez a un estudiante de la Universidad de Sevilla cuando yo era estudiante de la Universidad. Dice, no, a un profesor. Si yo me fuera al decano de informática, porque era además de informática, y me hiciera caca en su despacho, no me despediría, me jubilaría, porque como soy funcionario, digo, pues es verdad. O sea, ya a mí no me pueden despedir, a mí me pueden jubilar. O sea, si yo mato a un alumno, me jubilan por esquizofrénico, ¿no? Venga, te jubilamos. O sea, pero la carrera es muy divertida. O sea, hay una cosa que sí ahora está pasando y que no pasó cuando yo terminé la carrera. Todos vosotros estáis trabajando. Bueno, no, perdón. Muchos de vosotros estáis trabajando. Eso en mi tiempo no pasaba. O sea, hay una cantidad de trabajo que son órdenes de magnitud por encima de lo que había en mi época. Nosotros terminábamos la carrera y tardabas 2 años en moverte en el mercado laboral y conseguir los primeros empleos, que eran una puta mierda, ¿vale? Fueran cursos de formación, impartir cursos de informática y tal. Y la carrera de investigación puede ser muy dura porque la administración española trata mal a todo el mundo. ¿Vale? La gente, cuando trata con la administración, cuando tú tratas con la administración, con la secretaría de tu facultad, a veces tienes un trato, ahora que Miguel Ángel no nos escucha, ¿vale? Un trato un poco distante, ¿vale? Vamos a decirlo así. Pero a los que estamos dentro te tratan igual de mal. Ahora, la investigación en España está bien, ahora mucho mejor que antes, pero sigue estando peor que en otros países occidentales, ¿vale? En otros sitios se hacen... Yo tengo un amigo que terminó el doctorado en informática y se fue a Australia porque la mujer era americana y no querían irse a Estados Unidos porque como ya ella había vivido en Estados Unidos y él también, y ya había vivido los dos en España, y dice, no, a un tercero. Se fueron los dos a Australia. Hicieron un contrato de 2 años y cuando terminó el contrato de 2 años se fue de Australia. Y yo le pregunté, Antonio, ¿por qué te vas a dar? ¿Por qué no te ofrecemos una cosa nueva? Dice, no, que me ofrecen hacerme permanente ya. Y si me hacen permanente ya me quedo en Australia para toda la vida. Eso me voy a Estados Unidos. Que me van a hacer permanente dentro de otros 2. Y se fue a Estados Unidos. O sea, que a la primera de cambio te hacen permanente porque no tienen la gente. En los países anglosajones, que es donde está mejor la investigación, y en los nórdicos, la gente no quiere estudiar carreras tecnológicas. Yo no sé si habéis escuchado eso. En Estados Unidos, los que estudian tecnología son los asiáticos y algunos hispanos. Los anglosajones blancos estudian derecho, porque es la imagen del éxito. Y porque son carreras que son 100 veces más fáciles que informática. Un curso de derecho es... Vale, entonces, en España está ahora bastante bien la investigación, hay un montón de oportunidades. Ha mejorado mucho, pero seguimos estando detrás con respecto a países como los escandinavos. Os ha jodido mucho el que el Reino Unido haya salido de la Unión Europea. Eso ha hecho mucho daño. A ellos se han hecho más daño así, porque ellos alimentaban gran parte de su investigación con españoles, portugueses, griegos e italianos. Pero gran parte de su investigación, ¿vale? La parte piramidal de abajo, la gente joven. Doctorado y por 2 jóvenes. Pero ofertas de empleo ahí, o sea, para hacer investigación, hay millones de ofertas que quedan sin cubrir. Eso es investigación. En la Administración General del Estado, como yo pertenezco, ofertas de empleo de gente que sepa de informática que quedan sin cubrir. Es decir, la gente no quiere trabajar en la administración, quiere trabajar en la empresa privada, que pagan más. ¿Qué pasa? Hay muchas ofertas en Sevilla, pero hay más ofertas en Madrid y en Barcelona. Viví en Madrid, yo llevo 20 y tantos años, pero es difícil. Yo soy de la Cristina, entonces a mí me jode mucho que yo casa en la Cristina vive en Madrid, ¿no? Pero es lo que... Vale. Ofertas hay un montón. Los canales habituales, lo que sí hay que buscar son los canales donde salen esas ofertas. Sale mucho en LinkedIn y hay algún sitio más, pero hay que buscarlo. Hay un sitio que se llama Madrid más, el símbolo más y la D. Madrid terminado en I, el símbolo más y la D. Pero claro, te salen las ofertas de Madrid. Y piensas en la parte más tangible de buscar ofertas.
Yo no sé cómo está. ¿Y tu LinkedIn para que te contacte? Miguel.cárdenas. Bueno, si me buscáis por LinkedIn, yo... ¿Eh? Que se dará con tu nombre, si tú buscamos en LinkedIn. Sí, Miguel Cárdenas Montaner, y demás, no hay más. ¿Van a preguntar? Venga, un par de preguntas más antes de que me vayan a estar. Una pregunta también muy amplia, pero bueno, si debe su perspectiva, es que, ¿qué podemos hacer desde las personas que estamos estudiando inteligencia artificial en contra de, o para luchar contra el cambio climático en ese sentido? Aparte de asegurarnos de que los recursos, también como están muy privatizados, eso es complicado, ¿no? Sí, hay ciertas herramientas que están en tus manos, hay ciertos mecanismos que están en tus manos, es como la basura, ¿no? Reciclar. Que yo vaya con mi botella de agua y ahora la tiene en un contenedor amarillo cuando hay una fábrica que tira cientos de toneladas de algo, bueno, pues vale. Es tu conciencia, ¿no? Pero, por ejemplo, herramientas como yo he contado aquí dos cosas, que es una parte que es muy tecnológica en el sentido de evolutivo, los evolutivos para optimizar y minimizar cuál es la arquitectura más pequeña que soluciona un problema, ¿no? Pues la mentalidad de la gente habitualmente es pongo más capaz y más neuronas, ¿no? O más filtros, ¿no? Tiene una evolución más grande y irá mejor. No siempre es cierto. O sea, piensas y si empiezas por una red muy pequeña, si empiezas por una red realmente pequeña, ves que a medida que haces una red más grande, crece el rendimiento, pero llega un momento que se alcanza una meseta. Entonces, eso por un lado. Por otro lado, mi forma de trabajar en el primer problema que os puse ayer es esa de evaluar qué es lo que está aprendiendo la red y tratar de cambiar cosas que no son una red neuronal más profunda. ¿Cómo le presento los datos? De forma que él consiga explotar, que la red neuronal consiga visualizar, explotar los patrones de una manera más eficiente. Eso es muy interesante. Hay una cosa muy divertida y yo creo que puede ser la clave en algunos de los rendimientos de una red neuronal. Pero depende del problema, depende de la pregunta que le estés haciendo a los datos. Y es personalizar la función de error. Sí, lo que yo. Oye, Sí, pero hay un montón de o sea, hay por ahí documentación que te dice cómo hacerte tu función que sea tu función de error, y es la de definir tu función, porque además tienes una limitación, y es que la función de error de una red neuronal en TensorFlow, digamos, la implementación, solo se encargan los variables. Dos. El true y el pre, el i-true y el i-pre. Todo lo que tú quieras pasarle a la función de error lo tienes que encapsular en uno de los dos y después cuando estés dentro volverlo a desplegar. Con lo cual tienes que engañar a la red, ¿no? Dice, vale, yo te paso solo un i-true y un i-pre, pero en el i-true estoy consiguiendo una cosa que es mucho más grande que el verdadero i-true, porque luego te lo voy a desmigajar en trozos y ya lo utilizaré nada más que el trozo que es verdaderamente. Hay cosas que son muy divertidas. Pero depende de la pregunta que le estés haciendo al problema. Entonces, en clasificación binaria, por ejemplo, yo me he dado cuenta de que una función de error, que es el focal loss, da un resultado mucho mejor que la entropía binaria usada. Da un resultado cojonudo en clasificación binaria. Eso sí que lo dais, ¿no? Sí, lo que pasa es que lo que es específicamente, bueno, damos por ahí el máster del Murcia. Sí. Estamos empezando ahora con fundamentos de aprendizaje automático y deep learning lo damos en el segundo semestre. Por lo cual hay muchos conceptos que tú has presupuesto que lo iremos avanzando a lo largo del año. Vamos, Ya, hacerte tu propia función de error, yo creo que es curioso. Es más, por ahí hay unos tipos de funciones de error, unos tipos de redes neuronales que habla la gente, que son las Hamiltonian Neural Networks, en el cual metes el hamiltoniano, y las Lagrangian Neural Networks, que metes un lagrangiano dentro, ¿no? Y todavía estoy yo entendiendo ahí, uno de los temas que estoy estudiando ahora es eso, cómo se puede mejorar. Porque yo creo que hay la gente ha demostrado que funciona muy bien para dinámicas de fluido, ¿no? Ese tipo de funciones de error personalizados. Si lo que quieres hacer es cómo se comporta un fluido en un movimiento. El objetivo es no bajar o sea, no resistirte a decir, meto 5 capas más. Lo haces una vez y mira, pintas cómo mejora tu red neuronal en función del número de parámetros.
¿vale? Y te va a salir que al principio puede ser linealmente o exponencialmente, pero llega un momento que hace que se vuelve claro. Y lo que estás haciendo es perder el tiempo. Sí, Perder tu tiempo, además. cambiar el tiempo de computación y esto por actitud. Pues Claro, claro, y más inteligente, ¿no? En plan, claro, la gente piensa que más neuronas es más inteligencia. Hasta un cierto punto sí, luego ya no. claro, más inteligente de pensar sobre el problema. Ah, más inteligencia humana, sí, Claro. sí. De inteligencia. Sí, más inteligencia humana, sí. Para los que soy matemáticos hay resultados topológicos preciosos que se demuestra que da igual el número de capas. Hay veces que no eres capaz de encontrar la solución, aunque aumenten muchísimo el número de capas, todas las que quieras, y la solución es imposible. En determinadas circunstancias el resultado es estrictamente topológico con teoremas matemáticos. Muy bien. Yo creo que hay una cosa que estamos haciendo mal la gente que hacemos redes neuronales. Aun en esos casos que yo digo que hago bien tal cosa, y es, no estamos mirando con suficiente cariño a la matemática.